Estás escuchando el podcast de Hispania, un podcast histórico contado de la forma más moderna posible. Muy buenos días a todos, mi nombre es José Criado Barroja y sed bienvenidos un día más a un nuevo podcast de Hispania. En el día de hoy trataremos el tema 7, la dictadura de Primo de Rivera, desde 1923 hasta 1930. Este es un tema bastante famoso por todos, por eso de que dicen de que cae mucho en selectividad. Así que coge papel y boli, que arrancamos. Lo primero es lo primero. Comencemos por los antecedentes. Pues antes de profundidad en este periodo, es conveniente realizar un breve contexto político y social de los años previos a este episodio de la historia de Española. Desde 1875, con el ascenso al trono de Alfonso XIII, se había consolidado en la España de entonces el sistema canovista, que si os suena un poco de temas anteriores, era un plan político ideado por el político malagueño Antonio Cánovas del Castillo, que fue el principal valedor de la monarquía borbónica en los años del Sexenio. Se fundamentó en un turnismo político entre el Partido Conservador de Cánovas y después Maura, y el liberal fusionista que lideraría Sagasta y que le sucedería Canaleja. Su objetivo principal era que ambos partidos gobernasen pacíficamente, sin que otras fuerzas extremistas entraran al poder, logrando esto a través del caciquismo, un sistema donde los protagonistas fueron los caciques, que si os acordáis un poco eran personas con influencia en regiones delimitadas y que, con medidas corruptas, boicoteaban las elecciones para que uno de los dos partidos anteriores gobernase. La relativa paz social y el orden existente ocultaban la gran corrupción del sistema canovista, que acabó definitivamente con el golpe de Estado de Primo de Rivera, el 13 de septiembre de 1923. Vamos a hablar de las causas del golpe. Pueden dividirse en dos grupos. En cuanto a las causas externas, es preciso fijarnos en el contexto internacional en el que se desarrolla este suceso, pues después de no haber participado en el reparto colonial, España se mostraba neutral en la Primera Guerra Mundial y se convirtió en un importante suministrador de recursos para diversas naciones beligerantes, cosa que benefició nuestra economía. La gran demanda de productos españoles potenció las industrias vascas y catalanas, pero empobreció a las clases populares a raíz del encarecimiento de los precios. A su vez, en 1917, estalló la revolución bolchevique en Rusia, que atemorizó a la burguesía al ver cómo un partido obrero conseguía hacerse con el poder. Esto llevó a un endurecimiento contra estos sectores obreros en el resto de Europa, con consecuentes conflictos sociales. Pasamos a las causas interiores, donde destacamos los problemas económicos y la grave situación a nivel político. El sistema de restauración estaba agotado y la monarquía parlamentaria atravesaba un momento realmente crítico, a lo que se sumaba el desastre de Anual, un hecho que puso al ejército como principal foco de la polémica española. A su vez, arribamos aquí al problema de la guerra de Marruecos. Tras la pérdida de las colonias de ultramar, España emprendió una agresiva política militar sobre la región norafricana, con el fin de asegurar el control. Sin embargo, se encontró con una dura resistencia por parte de los soldados rifeños, contra los que se enfrentarían en diversas ocasiones, llegando al desastre de Anual, una dura derrota para el bando español. Y ahora sí que sí, el pronunciamiento, que fue el suceso anterior, llevó a una gran inestabilidad política y fuertes debates parlamentarios, que llevaron a la dimisión del gobierno de entonces. Se planteó aquí el expediente Picasso, un informe que culpaba a los dirigentes del ejército y Alfonso XIII del desastre acaecido. Sin embargo, días antes de que fuese discutido en el Congreso, Miguel Primo de Rivera dio un golpe de Estado el 13 de septiembre de 1923, el que hemos mencionado antes. Este general exigía la disolución del gobierno de aquel entonces, en favor de uno nuevo formado por militares. El monarca accedió al nuevo plan de gobierno en un golpe justificado con la necesidad de cambio para el régimen ante el peligro de revolución social y como plan de regeneración del país. Anunció su pretensión de acabar con el caciquismo y el régimen político, aunque su acción puede también interpretarse como un intento de frenar la reforma y regenerar a un moribundo sistema de restauración. Pasamos a la etapa y a la organización de este periodo, que encontramos dos principales. Una que es el directorio militar, que la veremos entre el 1923 y el 1925, y el directorio civil, entre 1925 y 1930. En el primero, Primo de Rivera instaura un gobierno formado por militares con el que pretendía hacer frente a los principales problemas del país. Adoptó diversas medidas, como por ejemplo la suspensión de la Constitución de 1876, la disolución de las cámaras legislativas, la prohibición de los partidos políticos y sindicatos, y se pretendió liquidar a la élite de caciques y oligarcas. En 1924 nace la Unión Patriótica, un nuevo partido que buscaba sustituir a todas las fuerzas tradicionales anteriores, que se consideraban corruptas para apoyar a la dictadura, a la par que se integraba a toda la sociedad. A pesar de que uno de sus fines era acabar con la oligarquía, como hemos dicho antes, muchos de sus miembros fueron integrantes de este partido, así como principales apoyos junto con el carlismo y el catolicismo.
Su línea ideológica principal fue el rechazo de la democracia liberal y del sistema parlamentario, el nacionalismo antirregionalista y la defensa de la religión católica. Bueno, llegamos a la segunda parte. A partir de 1925, Primo de Rivera buscó hacer del régimen una institución, tratando de crear una asamblea legislativa, una nueva constitución y la Unión Patriótica. En 1927 convocó una asamblea nacional, consultiva, formada por miembros del partido antes mencionados, elegidos por sufragio restringido. Se encargó a esta asamblea de redactar una nueva constitución que, finalmente, nunca llegaría a entrar en vigor por falta de consenso. El general lideró las operaciones militares en Marruecos, con el fin de acabar con el conflicto en aquella región. Y a partir de 1925 colaboró militarmente con Francia. Gracias a ello se realizó el desembarco en Alhucemas, que acabó con los rebeldes rifeños definitivamente. Primo de Rivera, por tanto, ganó una gran popularidad. Ya hemos descrito todo lo que viene siendo el desarrollo de este sistema. Ahora vamos a adentrarnos en la política, tanto social como económica. En el apartado social se fundó la Organización Corporativa Nacional para evitar conflictos sociales, organizada en profesiones como con comités. Reglamentaba los salarios y las condiciones laborales, así como actuaba como un árbitro en los conflictos. Prohibió la CNT, pero fue apoyada por la UGT. También se emprendió un plan de construcción de casas baratas para las clases más humildes. En lo económico, la dictadura se benefició de una coyuntura favorable y se puso en marcha una política económica de carácter paternalista, de revolución desde arriba, que condujo a ambiciosos proyectos de obras públicas diversas. Se benefició a muchas regiones, pero el Estado acabó endeudándose. Se reactivaron algunos sectores, como las construcciones navales de Cádiz. También destacó la Exposición Iberoamericana de Sevilla, en 1929. Llegamos aquí a la oposición y a esa caída del régimen dictatorial. Entre la oposición al régimen, los primeros que mencionaremos son los políticos de la Restauración, que, aunque al principio tuvieron una postura expectativa, acabaron enfrentados al régimen al verse excluidos de la vida pública. Los republicanos firmaron en febrero de 1926 la Alianza Republicana, a pesar de su problemática con la desunión entre sus grupos, como ya pudimos ver en temas anteriores. También hubo una oposición dentro del ejército entre 1925 y 1926, donde el conflicto más grande lo sufre el arma de artillería que llega a disolverse. Primo de Rivera forzó al rey a firmar un decreto que obligaba a los artilleros a prometer la fidelidad al gobierno, a partir de lo cual una parte del ejército rompió relaciones con el monarca. Se dio un enfrentamiento continuo entre los intelectuales y la dictadura, como en el destierro de Unamuno de Fuerteventura en 1924. Se clausuró el Ateneo de Madrid y hubo diversos incidentes estudiantiles. A su vez, el régimen se enfrentó a los sectores del catalanismo, a la par que el movimiento obrero se iba haciendo cada vez más fuerte. Todos estos grupos aglutinaron una oposición cada vez mayor, sobre todo tras la crisis del 29, donde a finales de 1929 aumentaron las protestas que llevaron a la dimisión del dictador, motivada por la pérdida del apoyo de la corona, el ejército y las clases conservadoras que desconfiaban del dictador. Básicamente, Miguel Primo de Rivera se acabó quedando solo. El 28 de enero de 1930, Miguel Primo de Rivera presentó su dimisión definitiva y se marcharía a París, donde murió poco después. Aquí comenzó la conocida como dicta blanda, entre comillas, el nuevo gobierno donde Alfonso XIII pone en el gobierno al general Berenguer, cuyo objetivo fue conducir al país a la normalidad constitucional. La lentitud de su acción provocó que muchos políticos perdiesen confianza en el futuro de la monarquía. Además, era la primera vez que el pueblo español estaba interesado en política. En agosto de 1930 llegaría el Pacto de San Sebastián, por parte de todas las fuerzas antimonárquicas con un programa interesado en instaurar la República. Se programaban una línea revolucionaria que concretó con el pronunciamiento militar de Jaca en diciembre de 1930, una línea política con una gran campaña de prensa y mítines. Se organizó entonces un gobierno provisional republicano, presidido por Alcalá Zamora, y los intelectuales acudieron a la llamada de una agrupación al servicio de la República. A finales de 1930 llegó una crisis en el gobierno cuando fracasó la convocatoria de elecciones de Berenguer, que presentaría después su dimisión y le sustituyó el almirante Aznar, quien convocó a su vez elecciones que se celebraron el 12 de abril de 1931. Los republicanos vencieron en las capitales de provincia, teniendo como resultado el cambio de régimen. El 14 de abril se aconsejó al rey que abandonase España, y ya se había negociado su salida con Alcalá Zamora. El Comité Revolucionario, actuando como gobierno provisional, hizo la bandera republicana con la noticia de la proclamación de la República en Éibar y Barcelona.
se organizó un consejo de ministros, sin apenas oposición a que el monarca abandonase el poder. En esa noche, Alcalá Zamora proclamó la república en todo el país y se instauró el nuevo régimen, la Segunda República. El extremo giro a la derecha en el final de la Restauración condujo a una dictadura fascista, mientras que en el gobierno de Primo de Rivera acabó con la figura del rey, que había sido uno de sus principales apoyos iniciales, como podemos concluir básicamente. El deterioro del país llevó al fin de la monarquía y más tarde a una guerra civil. Continuando con nuestra conclusión, podemos decir que este pasaje de la historia española es realmente importante, no solo porque sirvió como prueba para el futuro del proyecto de Franco, sino también por los logros obtenidos durante el régimen, como la pacificación social, el fin de la guerra de Marruecos o el crecimiento económico. Según Santos Juliá, el golpe de Primo de Rivera cerró todo camino para encontrar dentro de la monarquía constitucional la solución al problema constituyente de los movimientos de la oposición surgidos tras la crisis de 1917. España se encontró sin constitución y se comenzó el regeneracionismo republicano socialista.